El tipo de motor más extendido es el 4 cilindros en línea. Podríamos considerarlo casi como el motor universal. Algunas marcas han mantenido los 4 cilindros, pero opuestos, los llamados Boxer, como es el caso de Alfa Romeo y Subaru, entre otras. Pero, ¿no hay V4? Sí, los ha habido. Pocos, muy pocos, pero a mí me gustan mucho. Hoy hablaremos de técnica y de 11 coches que los han llevado. ¡Bienvenidos a Garaje Hermético! ¡Enciérrate con nosotros! Me apetecía mucho hacer este vídeo. Me ha dicho Rodrigo que no tendría que decir esto porque lo digo muchas veces. Bueno, tantas veces no lo digo. Pero es que hay vídeos que me apetece mucho hacerlos. Y este en concreto es uno de ellos. ¿Por qué? Porque me encantan las rarezas. Me encanta cómo suenan los V4. Y bueno, también me encanta la técnica y me encantan los 11 coches que os he traído. Me encantan tanto que normalmente estas listas son de 10, pero es que no podía quitar ninguno. Pero antes de comenzar, porque esa es otra frase hecha del canal, las historias empiezan por el principio, vamos a ver cuál es la forma más lógica, si vas a diseñar un motor de 4 cilindros, de colocar los cilindros, porque todas tienen ventajas e inconvenientes. Un poco de técnica. Un 4 cilindros en línea tiene un buen equilibrado, vibra poco y es compacto. Y luego tiene otra ventaja. Que a partir de un 4 cilindros en línea es muy fácil evolucionar un motor. Le puedes añadir directamente uno o 2 cilindros o quitarle un cilindro y convertirlo en un motor de 3 cilindros. Todo esto ya lo hemos contado en Garaje Hermético porque hicimos un vídeo que era motor de 3 cilindros, no me quites uno, y motores de 5 cilindros, equilibrio perfecto. Por cierto, que esto es más frecuente de lo que creéis. Por ejemplo, el grupo Bach, sin ir más lejos, ha hecho ambas cosas. Bueno, ha quitado un cilindro para hacer, a partir de un 4 cilindros, motores más modestos y, por ejemplo, el motor de un coche tan famoso y tan mítico como el Audi 4 es el motor de un Golf GTI al que se le ha añadido un cilindro, bueno, y un turbo. Pero vamos, es un motor de 5 cilindros. Vamos con los Boxer. Tienen dos ventajas importantes. Una es su equilibrado, también son motores muy equilibrados, y luego tiene otra, que es su bajo centro de gravedad. Todo va muy bajo. Estábamos hablando fuera de cámara que Porsche, en el caso de 911 son 6 cilindros, pero otros no, otros son de 4 cilindros, utilizaba esta configuración para bajar el centro de gravedad. Pero tienen un inconveniente, bueno, tienen dos. Uno es que ocupan mucho espacio. Diréis, bueno, ocupan menos en altura, pero más en superficie. Esto es un problema y realmente es mucho mejor. Lo que menos espacio ocupa es un 4 cilindros ligeramente inclinado o muy inclinado. Por cierto, algo muy habitual. Hay un problema, que si quieres evolucionar tanto a más como a menos un motor Boxer de 4 cilindros, te tienes que ir directamente a un bicilíndrico o a un motor de 6 cilindros. No hay motores Boxer, por lo menos que yo sepa, de 3 o de 5 cilindros. Los más listillos diréis, no, sí los ha habido. Boxer de 3 cilindros y 2 tiempos sí que ha habido en motos. Pero en coches, salvo una cosa muy rara que se me escape, yo creo que no ha existido. Los peculiares V4. Y llegamos a los V4, que además los metemos todos en el mismo cajón, pero varían mucho en función del ángulo que formen los cilindros. Bueno, varía porque una configuración muy buena puede ser entre 60 y 90, que es más equilibrado, pero una configuración más cerrada hace que el motor sea más compacto. La verdad es que los V4, sobre todo cuando quieres ponerlo transversal, es un motor muy interesante porque ocupa muy poquito. Y en cuanto a evolucionarlo, sí que hay motores V5 que bien parten de un V4 más un cilindro o de un V6 quitándole uno, da igual. V3 os digo lo mismo, que yo sepa, no los hay. De hecho, cuando las marcas en general han recurrido a un motor V4, en muchos casos lo que buscaban era un motor muy compacto y muy pequeño. Es verdad que vibran un poco más, pero a cambio tienen un sonido muy diferente que a mí personalmente, como os he dicho, me cautiva. 11 ejemplos. Se me ha olvidado decir antes que los V4 tienen un sonido más musical. Lo quiero decir ahora porque me gusta eso de musical. me mola. Bueno, he elegido, como os decía, he sido incapaz de dejarlo en 11. Bueno, tenía bastantes más, pero no he querido dejar en estos 11 porque no podía quitar ninguno.
Ya veréis que hay coches muy distintos. Todos os diría que tienen un rasgo común, que tienen mucha personalidad, casi todos. Y vamos con la lista, que esta vez sí, no me equivoco, está ordenado por orden cronológico, del más antiguo al más moderno. Morse. Nos vamos a 1904, porque el señor Morse, Emile Morse, todos los coches que diseñó, que yo sepa todos, y si no, la inmensa mayoría, tenían motor V4. Un motor V4 que él se decidió por esta configuración porque tenía un manomotor, para lo que se estiraba en la época, bastante pequeño. Pero ojo, que diréis, bueno, un V4 pequeño. Bueno, pero es que este motor tenía 5,5 litros. Yo creo que V4 de este cubicaje hay pocos. Eso sí, daba 35 caballos, que os parecerán pocos, pero os recuerdo, estamos en 1904, en los comienzos del siglo XX. En su momento eran mecánicas pues excelentes, de gran cilindrada, de mucha potencia y que además eran tan buenas que valían lo mismo para propulsar una berlina lujosa que para participar con cierto éxito en competición, como fue el caso de los coches Morse. Lancia Lambda. Este bonito modelo, eso lo pone en el guión bonito, a mí no me parece bonito, me parece precioso. Se presentó en el Salón de París de 1922 y comenzó a comercializarse un año después, en 1923. Ojo, que se vendieron 13.000 ejemplares, que para las fechas que estamos hablando y para el tipo de coche que estamos hablando son bastantes, en 9 series distintas hasta el año 1931. Tenía un motor V4 de 2.120 centímetros cúbicos que fue evolucionando y llegó a tener 2.569, siempre acoplado a un cambio manual de 4 velocidades. Ford Mustang 1. Damos un salto en el tiempo y nos vamos a 1962, cuando se presentó este modelo. Ojo, que estamos hablando de un prototipo que de alguna manera es el padre del Ford Mustang que luego se comercializó y que llevaba un peculiar motor V4 de 1,5 litros que daba 109 caballos. Era un deportivo biplaza bastante bonito, ligero y que además, pues como os digo, fue la inspiración para la creación de ese deportivo accesible que fue el Ford Mustang, que como sabéis todos alcanzó un éxito enorme. Algunos pensaréis, hombre, 109 caballos tampoco son tantos para un deportivo. Ojo, es que hay un dato que no os he dado. Es que este coche tenía la carrocería de fibra y pesaba solo 700 kilos. Ford Taunus. En 1964 se presentó la tercera generación del Ford Taunus 17M, un coche que yo tenía especial predicamento, que en España era rarísimo verlos, pero había un vecino mío que vivía en Alemania y todos los veranos un familiar suyo, creo su hermano, venía con ese coche. Esto no estaba en el guión, pero ya sabéis que lo comparto todo con vosotros. Bueno, en este coche debutaba un motor que vamos a hablar en este vídeo varias veces, porque era un V4 a 60 grados que tenía cilindradas entre 1,5 y 1,7 litros. Y además una peculiaridad técnica que os tengo que contar, porque normalmente los motores en V pues tienen una muñequilla por cada 2 cilindros enfrentados. Si es un V2 tiene una sola muñequilla y ahí van las 2 bielas, un V4 normalmente 2 y un V6 3 y así sucesivamente. Bueno, pues este coche no, era un V4 pero funcionaba casi como un 4 cilindros en línea porque cada cilindro y cada biela tenía su propia muñequilla, una cosa muy particular. Como os he dicho, este motor fue un motor de Ford que tuvo un enorme éxito porque lo utilizaron mucho ellos y ya veréis que otras marcas. Bueno, y era un motor de acceso a la gama que estuvo en las versiones P5, P7, P7.2 y estuvo en coches, estuvo en diferentes versiones entre el año 1964 y 1972. Lancia Fulvia. Fuera de cámara me decía Rodrigo que de todos los que he elegido, para él este es el más bonito. Probablemente, cosa rara, coincido con él. Pero bueno, es que este coche de 1965 estaba basado en la berlina. Hoy día nos llama la atención, pero en su época todavía más. Bueno, acabó siendo un enorme éxito comercial, entre otras cosas precisamente por su estética. Y luego
gracias a las numerosas victorias en rallies que le llevaron a ganar el Campeonato Internacional de Rallies en el año 1972. Era algo lo más parecido que había entonces al Campeonato del Mundo. Hay un dato que no os he dicho, que es su diseñador. Ya sabéis que yo presto mucha atención al tema de los diseñadores, que fue Prieto Castañero. Bueno, el motor V4 también tiene un padre, era un ingeniero que se llamaba Zaccone Mina. Iba colocado por delante del eje delantero, era muy compacto y era un V4 bastante estrecho porque los 4 cilindros, 2 y 2, formaban una V de solo 45 grados. La primera versión tenía apenas 1000 centímetros cúbicos, 1091, pero ya daba 58 caballos, que estaba muy bien para su época. Pero luego, con el paso del tiempo, fue mejorando, se fueron añadiendo carburadores Solex muy avanzados, de tiro horizontal, de doble cuerpo, y llegaron a los 71 caballos, y luego una versión, la última versión de calle, la más potente, la 1,6, que en realidad eran 1584 centímetros cúbicos de cilindrada, alcanzaba nada menos que 132 caballos para un coche que es particularmente ligero y que pesaba en torno a los 600 kilos. Matra 530. Matra es una empresa que a mí siempre me llamó la atención, porque sabéis que su negocio principal eran los aviones y todo lo que tenía que ver con los aviones, misiles, radares, todo ese tipo de cosas. Y luego hizo coches de competición, tanto resistencia como en Fórmula 1, y también hizo coches deportivos. Estamos hablando en torno al año 1967 y tenían el Matra D-Jet, que esto, a ver, no sé pronunciarlo, D-Jet. Era un coche casi pensado para la competición y querían un coche que fuera un coche deportivo, pero también apto para ir por carretera. Y bueno, el resultado fue el Matra 530, M530, que era el primer deportivo de calle de Matra, porque insisto, es que había el Jet, que era un diseño de Bonet, era un coche que estaba prácticamente destinado a las carreras pues, de club, digámoslo así, ¿no? Bueno, ya sabéis, toma el nombre este coche, que no os lo he dicho, R350, de un misil aire-tierra, si no me equivoco, que diseñó Matra y que tuvo enorme éxito. Bueno, este coche era muy sofisticado, tenía una estructura de acero, tenía la carrocería de poliéster y motor central. Pero claro, como os digo, querían que fuera un coche utilizable, por eso querían que fuera un 2+2, coches con motor central 2+2, ya sabéis que 2+2 significa 2 plazas útiles y 2 para niños o para dejar equipaje. Pues con motor central no hay tantos coches y que tuviera un maletero razonable. Entonces, para eso necesitaban un motor muy pequeñito. Optaron y estudiaron diversas posibilidades y al final optaron por un motor V4. Un motor V4 del que ya os he hablado, el del Ford Taunus. En este caso, con una versión inicial de 1699 centímetros cúbicos y 70 caballos, que como la aerodinámica era muy buena, permitía alcanzar los 175 kilómetros por hora. Bueno, ya os he dicho que este coche se presentó el 7 de marzo de 1967 en el Salón de Ginebra. Saab 96. Inicialmente los Saab, como sabéis, pues llevaban un motor de 2 tiempos, tricilíndrico, muy compacto, pero Saab quería un motor que fuera más potente, que gastara menos y sobre todo que tuviera menos emisiones, pero no quería hacer un coche nuevo, quería hacerlo en el mismo. Y había muy poco sitio en el capó del Saab 96. Entonces, ¿qué hicieron? Pues en el año 1967 recurrieron a un motor V4. ¿Cuál? Pues ya lo estáis imaginando, al Ford V4, que ya hemos visto que se utilizó la propia Ford y que han utilizado otras marcas, por ejemplo, Matra. Bueno, utilizaba una versión de 1498 centímetros cúbicos, que como sabéis fue el que se utilizó en el Ford Taunus. Bueno, y me recordaba Rodrigo también, con toda razón, que hicimos un vídeo de un coche muy especial, el Saab Sonnet, que también llevaba este motor. ZAS 968. En 1968, en el Salón del Automóvil de Bruselas, se presentó un modelo que se llamaba Yalta 1000, estéticamente inspirado en el NSU Prince. La marca NSU hay que dedicarle un vídeo porque hizo coches muy chulos. Bueno, aquí lo pongo. ¡Qué gran marca y qué olvidada! Pues es que es verdad, ¿no? Bueno, curiosamente este coche llevaba un motor de 4 cilindros en línea, que era el mismo motor que luego llevó el R8 de 956 centímetros cúbicos, que llevó el R4, que llevó el R7, que llevó el R6, bueno, el famoso tipo Sierra. Pero luego presentaron otro coche que era una evolución, que era el 968, y ahí sí que debutó un motor propio, diseño de ZAS, es que es muy difícil,
Zaz, es que el nombrecito se las trae, no sé cómo se dirá en ruso, ¿no? Que era un V4 de 1196 centímetros cúbicos y 40 caballos que luego se utilizó en evoluciones posteriores. Ford Capri. El Ford Capri, que se fabricó en infinidad de países, el Ford Capri sería el Mustang europeo, para entendernos. Llevó todo tipo de motores, V4, V6, de 4 cilindros en línea. Bueno, en este caso, el espacio no era un problema, porque todos sabéis que el Ford Capri tiene un morro enorme. Pero entre los motores que llevó estaba el famoso V4 Essex 2.0, que era una evolución del que Ford había desarrollado para el Taunus y que, como veis, un diseño que se le sacó partido y dio mucho de sí. Zas Luaz. He elegido este coche de 1971, primero porque me parece un coche interesante y luego porque es un coche ucraniano que se fabricó en una ciudad que antes de la crisis de Ucrania nadie había oído hablar de ella, o casi nadie, y ahora todo el mundo, que es Zaporilla. No sé cómo se pronuncia en su idioma original, en castellano decimos Zaporilla. Bueno, este coche pues después pasó a ser fabricado en Lutsk y cambió el nombre, sustituyó la Z por la L. Como os digo, se fabricó entre los primeros años 70 hasta bien entrado el año 1992. Y luego hubo otros muchos modelos de la marca, aquí me he apuntado el Zaporezhets, el Luaz, el Metz, bueno, con unos nombres rarísimos que utilizaron este mismo V4, que por cierto iba refrigerado por aire. La verdad es que a estos coches del este es muy difícil seguir la pista, es muy difícil tener información. Primero, bueno, porque la que hay no se entiende, no hay mucha, pero es que además se fabricaban, vamos, cambiaban casi cada día. O sea, no era evolucionarlos, los hacían con lo que pillaban, con lo cual, como os digo, son coches muy complicados. Pero este coche merecía la pena estar aquí. Porsche 919 Hybrid. Y cerramos esta lista a lo grande, con un coche, el más moderno, claro, es el último, de la lista del año 2014. Bueno, estamos hablando del Porsche 919 Hybrid de Le Mans, que es un coche que sorprendió a todos utilizando precisamente esta configuración de motor V4 que ya para estos años parecía anticuada. Bueno, los ingenieros de Porsche recurrieron a un V4 de 2 litros, pero muy sofisticado, con inyección directa, sobrealimentado, que llegó a dar 1200 caballos y que llevaba la potencia, la transmisión iba al eje trasero. Es híbrido, como dice su propio nombre indica, y el motor híbrido daba 440 caballos, con lo cual, fijaos, estamos hablando de un coche de competición bastante ligero, muy aerodinámico, tracción total y que en total sumaba 1640 caballos y que se desarrolló para batir récords, sobre todo en Nürburgring. Os digo esto porque este coche tiene trampa y os explico cuál es. Este coche, el que batió el récord en Nürburgring, estaba basado en el coche que corrió en Le Mans. Lo que pasa es que el coche que corrió en Le Mans respetaba el reglamento, con lo cual no llegaba con los dos motores a 1000 caballos o estaba en esa zona, pero luego los ingenieros de Porsche dijeron, bueno, para batir el récord Nürburgring no hace falta que nos ciñamos al reglamento. Y fue cuando hicieron este monstruo de 1640 caballos que volaba bajo. Como ha demostrado Porsche, pues la configuración V4 con la tecnología que existe hoy día es perfectamente viable, sobre todo si necesitas un motor pequeño. Pero es que cuando hablo de los inconvenientes me he reservado uno en la manga. El mayor inconveniente de un V4 es que es bastante más caro de fabricar que un 4 cilindros en línea. Y ya sabéis todos que desgraciadamente hoy el dinero manda. Aunque en el guión no está así, voy a decirlo primero el coche del día que es. He elegido el Lancia Fulvia, que decía Rodrigo que era el más bonito de esta lista, pero además la versión muy especial que es el HF Fanalone. Ahora hablaremos de por qué se llama así. Estoy seguro que en esta elección, aparte de Rodrigo, también estaría de acuerdo mi buen amigo Luis Alberto Izquierdo, que como sabéis, aparte de hacer el consultorio, por revisa estos guiones para que no meta la pata, y también como Rodrigo, porque es deporte nacional en Garaje Hermético, darme caña, ¿no? Pero bueno, la verdad es que este coche es precioso, es elegante, es divertido, y como os dije antes, en competición obtuvo muy buenos resultados. La verdad es que, insisto, la versión más bonita es esta que se llama Fanalone en referencia a sus faros, que tenía muchos y muy grandes, pero un coche realmente precioso, espectacular y muy eficaz. Pepe me hace una pregunta
que yo creo que más que una pregunta es un deseo, que por qué no se corre en el circuito del Nürburgring si es tan bonito. Bueno, lo primero, te tengo que decir dos cosas. Primero, que sí se corre. No se corren según qué pruebas. De alto rango no, campeonatos europeos o mundiales no se corren, pero pruebas, digamos, regionales, alemanas, se corren. No muchas, pero se corren. La otra es que te diría que legalmente el circuito del Nürburgring es una autopista de peaje libre de límite de velocidad. Por eso cuando tú vas a rodar allí, entras como si fueras un peaje. Vas a ver el peaje y entras, ¿no? Es verdad que tienes un número de vueltas, pero insisto, es como si fuera, legalmente es una autopista de peaje. Pero bueno, el motivo es que es un circuito muy peligroso para modalidades muy rápidas, Fórmula 1, resistencia. Es un circuito que es tan largo que es imposible darle una cobertura de asistencia, de comisarios, de grúas, de ambulancias. Es un circuito peligroso. Laudelino, que como él dice es un nombre antiguo, me lo dice él, Además, yo he oído hablar más de Landelino que de Laudelino, pero bueno, da igual. Él me dice si puede tener problemas en la TV si pone ruedas más anchas. La respuesta es que sí, vas a tener problemas. Vamos a ver. La norma, primero, en la ficha técnica te pone no solo las ruedas que lleva tu coche, sino las que puede llevar. Yo me ceñiría a esas. Y también hay una opción que hay un porcentaje que puede compensar menos perfil, más anchura y tal, que es un lío y que no en todas las ITVs lo entienden, con lo cual al final es como si tuvieras que homologarlo. Mi consejo es que si es para usar por la calle, vayas a la ficha técnica y pongas alguna de las ruedas que figuran ahí y así no fallas. Y ya está, ya hemos llegado al final. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Los V4 me encantan, estos coches me encantan. Espero que os haya gustado el vídeo y como siempre, lo que más interés tengo es daros las gracias, todo el equipo daros las gracias por seguirnos, por estar ahí, por vuestros likes, por vuestros comentarios, por suscribiros. Hay un área de miembros, lo recuerdo siempre, 0,99 € al mes y os cuento cosas muy interesantes. Y lo más importante es que nos veamos de nuevo en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.